Saludos a todos y bienvenidos a una nueva clase. Vamos a continuar con lo que venimos desarrollando y en esta oportunidad vamos a hablar en principio de lo que es la oposición de los terceros al embargo y veremos que esta está establecida en el artículo 546, más allá de lo que ya sabemos de lo que es la intervención de los terceros en el proceso del artículo 370 y siguientes. En este caso, específicamente en lo que tiene que ver con la oposición al embargo, vamos con el artículo 546 que nos regula dos situaciones. La primera, la oposición del tercero propietario del bien, y la segunda, la oposición que puede realizar el tercero que es poseedor precario del bien embargado. Vamos entonces a leer la primera parte del artículo 546 que establece: si al practicarse el embargo o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, se presentare algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión, en el mismo acto suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días sobre a quien debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno sin conceder término de distancia. La oposición del tercero propietario, que es la que vemos en esta primera parte del artículo 546, debe cumplir con unos requisitos. En principio, tenemos lo que es el lapso para realizar esta oposición, el cual inicia desde el momento en el que el bien es señalado para ser ejecutado o para ser embargado y termina el día siguiente a la publicación del último cartel para su remate. Durante este tiempo, el ejecutado deberá presentar ante el tribunal ejecutor de la medida o el que esté conociendo de la ejecución según el caso, prueba fehaciente de su propiedad sobre el bien y demostrar también la posesión del mismo. En el momento en el que esto sea demostrado, el tribunal, aún actuando por comisión, lo que significa que incluso el juez que recibió el mandamiento de ejecución y está practicando la medida de embargo, mas no es el juez de la causa, podrá decretar el levantamiento o la suspensión de la medida de embargo que recaiga sobre ese bien del tercero. Sin embargo, tal como establece el código, en caso de presentarse tanto el ejecutante como el ejecutado con otra prueba fehaciente para hacer oposición a lo que está diciendo el tercero, el tribunal ordenará la apertura de una articulación probatoria y en este caso no se suspenderá el embargo, es decir, el bien va a ser embargado, se va a ordenar la apertura de una articulación probatoria y deberá decidirse al respecto. Aquí hay que tener en cuenta que esta articulación probatoria y la decisión que se tome al respecto debe ser tomada o debe ser llevada en el tribunal que esté conociendo de la ejecución. El tribunal que recibió el mandamiento no va a ser el tribunal que va a ordenar la apertura de la articulación probatoria. Por lo tanto, de acuerdo al principio de verdad procesal, debemos esperar que las resultas de la medida de embargo lleguen al tribunal de la causa para poder hacer la oposición del tercero, salvo que éste ponga en conocimiento por otra vía al tribunal que está llevando a cabo la ejecución. Esta sería la forma que le permite. Un ejemplo de esto, para tratar de entenderlo de manera más simple, supongamos que el ejecutante señala para ser embargado un vehículo y en ese momento se presenta un tercero con el título alegando que el vehículo es de su propiedad y que lo tiene en su posesión, y en ese momento el ejecutado, puesto que le interesa de repente que se embargue ese bien para salvar, por ejemplo, el que le sirve de morada, señala a través de otro documento fehaciente que en algún momento le compró ese vehículo al tercero.
Entonces, en este caso, se haría el decreto del embargo, se retendría la posesión del bien y se abriría la articulación probatoria para decidir a quién le corresponde la posesión de este bien. Ahora vamos con el caso de la oposición del tercero poseedor precario, que está establecido en la parte del artículo 546 de la siguiente manera. El juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo, pero si resultare probado que el opositor solo es un poseedor precario a nombre del ejecutado o que solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo, pero respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos, se declararán embargados estos y su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso, la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquel a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta circunstancia. De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que conforme al artículo 312 de este código sea admisible, el recurso de casación. Si se agotaren todos los recursos, la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa, en vez de apelar de la sentencia de primera instancia, podrá proponer el correspondiente juicio de tercería, si hubiere lugar a él. En el caso del tercero poseedor precario, vemos que el tribunal al momento de decidir tendrá en cuenta esta situación y a pesar de que efectivamente el embargo se va a practicar, se va a respetar el derecho del tercero. La manera más sencilla de entender esta circunstancia es que fuimos a embargar, por ejemplo, un local y la persona que está en posesión del local resulta ser un arrendatario. En este caso se va a dejar embargado el local, pero se va a tomar esta consideración para lo que tiene que ver con el justiprecio. Por lo tanto, al momento de realizar la actuación por parte de los peritos para determinar el precio del eventual remate del bien, se tomará en cuenta que el arrendatario está ocupando el inmueble, es decir, se va a rematar arrendado. Y el nuevo propietario que adquiere el bien en el remate judicial se va a subrogar en los derechos del ejecutado, por lo tanto va a pasar a ser el nuevo arrendador. En este caso, también se declararían embargados los frutos representados en el ejemplo por los cánones de arrendamiento. Por lo tanto, estos cánones se destinarían a los fines de la ejecución. Aquí tenemos lo que es la oposición de estos terceros poseedores precarios y esto resuelve ese mito también de algunas personas que creen que con un embargo se puede desalojar a un inquilino. Esto es completamente falso. El embargo deja a salvo los derechos de los terceros, tanto de los terceros propietarios como incluso de los terceros poseedores precarios, declarándose igualmente embargado el bien, respetando ese derecho, haciéndose el justiprecio para el remate, considerando esta circunstancia y declarando embargados los frutos. Vamos ahora con lo que es la figura del traslado de los bienes o del embargo de unos bienes a otros, que está establecido de la siguiente forma. El ejecutante podrá pedir que se traslade de unos bienes a otros el embargo hecho con objeto de la ejecución, y que se embarguen nuevos bienes, además de los ya embargados, y el juez lo decretará así, si del justiprecio que se haya efectuado, deduce que será necesario para la eficacia de la ejecución. En caso de hipoteca, el embargo se limitará a los bienes hipotecados y el acreedor solo podrá pedir el embargo de otros bienes cuando rematados los hipotecados hayan resultado insuficientes para su pago. Con respecto a la ejecución de los inmuebles que no le estén hipotecados, tendrá los derechos de un acreedor quirografario.
En la práctica de la medida de embargo, el ejecutante puede, como ya vimos, señalar los bienes que desea sean objeto de la medida. Incluso podrá trasladar este embargo. Eso de trasladar el embargo implica decir, ya no quiero que se embargue este bien, ahora quiero que se embargue este otro. Incluso pudiendo señalar nuevos bienes si del valor de los señalados se deduce que no van a cubrir el precio. Por ejemplo, se debe una cantidad X y el valor del bien, supongamos que la deuda son $20,000, el valor del bien señalado es de 10,000. En este caso, deberá seguirse la práctica de la medida hasta cubrir el monto de los $10,000 faltantes, señalando nuevos bienes o incluso pudiendo trasladar el embargo si conseguimos un bien que cubra el monto completo de la deuda. Vamos entonces con el último punto, que es el del decaimiento de la medida de embargo, que se regula de la siguiente manera. Si después de practicado el embargo transcurrieren más de 3 meses sin que el ejecutante impulse la ejecución, quedarán libres los bienes embargados. El proceso de ejecución de la sentencia es de interés del ejecutante, quien debe impulsarlo hasta su terminación. Luego de practicado un embargo, esto evidentemente representa una medida, un gravamen para el ejecutado, quien ya no puede disponer dentro de su patrimonio del bien objeto de la medida. Por lo tanto, se le impone la carga al ejecutante de proseguir con las actuaciones de la ejecución, dándole el plazo perentorio de 3 meses para intentar las siguientes actuaciones, que en este caso sería la de o bien continuar embargando si el bien embargado no cubre el monto, o bien ya la realización del justiprecio para determinar el valor por el cual estos bienes serán sacados al remate judicial. Ya con esto concluimos por esta oportunidad. Los veo entonces en una próxima clase. Saludos a todos.